Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Línea Roja en este lunes, primer día de febrero. Arrancamos la semana, como decíamos, la primera de febrero, sumergidos en esta tercera ola de COVID que ha convertido a la provincia y a la comunidad en líderes, tanto en incidencia como en número de muertes de todo el país. El virus continúa su expansión. La única parte positiva es que, según los expertos, pues ya hemos alcanzado el pico y esta semana las cifras deberían empezar a descender junto con el aumento de la vacunación en nuestro territorio. Hoy planteamos un programa de efectos colaterales de la pandemia porque a las muertes de los enfermos hay que sumar, por desgracia, muchos más daños, los económicos, los que han tocado y prácticamente hundido al sector más importante, sin ninguna duda, para la provincia de Alicante, el turismo. Por eso hoy contamos con hosteleros, con hoteleros y con comerciantes. Son tres mujeres las que hoy los representan en esta línea roja. Os las presento ya. Ellas son Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, María del Mar Valero, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería de la provincia de Alicante, y Vanessa Cárdenas, presidenta del colectivo de comerciantes por Alicante, representando hoy a ese comercio de proximidad. Muy buenas tardes y bienvenidas a las tres. Buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos conocer vuestra opinión de primera mano porque muchos estamos viendo en los medios de comunicación, pero queríamos dedicar un programa entero a vosotras, a conocer la realidad desde dentro de cada uno de estos sectores. Y para eso me gustaría que comenzáramos poniéndonos en situación. ¿Cómo os ha cambiado la vida profesionalmente desde el pasado 14 de marzo? ¿Cómo han cambiado vuestros trabajos? Empezamos, si quieres, por los hoteles. Victoria Puche, cuéntanos cómo ha sido la evolución en estos meses, en este casi año que ha pasado ya. Bueno, realmente nosotros nos encontramos con la realidad de frente como mis compañeras en las que estuvimos cerrados durante 3 meses del confinamiento del año pasado. Es una situación muy dura porque tienes que empezar a darte de frente con una realidad que no sabes cómo gestionarla, tus empleados, tu negocio. Luego sí que es verdad que la recuperación se pensaba que iba a ir por un camino, ha ido por otro y ahora mismo estamos en una situación muy difícil, muy estresante y realmente es una situación en la que creemos que viene un poco una situación un poco más relajada y otra vez nos volvemos a encontrar con la piedra en el camino. A nivel laboral es una situación, como he dicho, muy estresante porque la incertidumbre no te ayuda a realizar un planteamiento al medio y a largo plazo. Entonces es un momento en el que quizá el día a día nos está llevando un poco a ir un poco a salto de mata y laboralmente eso no es bueno. Ahora seguiremos entrando en detalles. Seguimos con María del Mar Valero representando hoy a los hosteleros. Muchos hemos escuchado últimamente, pero ¿cómo ha ido esta evolución en este casi año de pandemia? Bueno, la verdad es que cuando empezó todo esto en marzo y cerramos, nosotros además fuimos los primeros que decidimos que deberíamos de cerrar pensando que podríamos ayudar a que el nivel de contagios bajase. Pensábamos también que, bueno, pues que en poco tiempo esto se erradicaría y volveríamos a la vida normal. Evidentemente esto no ha sido así, no solamente no es que no ha sido así, sino que se está alargando en el tiempo. Y bueno, pues con normas que vienen, que van, que se ponen más duras, que hay días que no sabemos qué va a pasar, si nos van a cerrar, si vamos a abrir, si con restricciones bastante duras que limitan nuestro trabajo. Y bueno, pues todo un poco caos, porque ni el gobierno central ni las autonómicas saben por dónde van, cuanto ni menos nosotros, ¿no? Como te decía, es que no sabemos por dónde vamos. Lo mismo haces compra para el fin de semana y resulta que el fin de semana te limitan y te cierran, te has quedado con toda la compra ahí y bueno, pues todo un poco un caos. Entraremos en detalle enseguida, pero para seguir conociendo este panorama general también, Vanessa Cárdenas representando a los comerciantes, ¿cómo habéis vivido vosotros estos 11 meses? La situación del comercio es muy especial y es un poquito complicada porque tenemos una parte de nuestros comercios
que vivieron ese cierre de primera hora, como el resto de mis compañeras que están aquí, ese cierre radical durante unos meses. Pero luego también tenemos una parte importante de nuestros compañeros que estuvieron abiertos en una situación de mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, y eso los hizo poner a prueba su sentido de la responsabilidad y del compromiso, y la verdad es que lo hemos vivido pues con mucha ansiedad, con mucho miedo y cómo no, por la incertidumbre, porque para cualquier comerciante como hostelero, como hotelero, yo creo que el poder planificar tus gastos, tus entradas y este tipo de cosas son fundamentales para el desarrollo de nuestros negocios. Bueno, esa incertidumbre, ese miedo está visto que es compartido en los tres sectores, pero me gustaría, para hacernos una idea, que nos contéis cómo de tocado está cada uno de vuestros sectores, si tenéis cifras y si no, pues hablando de porcentajes, ¿cuántos han tenido que echar la persiana, por ejemplo, en número de hoteles? Hay muchísimos hoteles cerrados, incluso los que no cerraban en un primer momento iban cerrando conforme pasaban los meses. Ahora mismo, hoy por hoy, Victoria, ¿cómo está el sector hotelero en Alicante? En Alicante y en general está muy tocado. Vamos a ver, partimos de la base que realmente el COVID en sí, o sea, una pandemia como la que estamos teniendo, es intrínsecamente opuesto a lo que representa el turismo. Y el turismo me refiero a lo que representa la actividad de María del Mar, la hostelería, nosotros. Al final es todo uno. Claro, cuando te encuentras con algo así que es tan opuesto que no se puede convivir con ello, cuando el sentido de la hostelería es la cercanía, el movimiento geográfico, nos metemos en estos cierres y en este momento realmente el sector, si me preguntas por el sector hotelero, estamos todos igual. Ahora mismo puede que haya abierto alrededor de un 30% de plaza hotelera en el sector aquí en Alicante. No habrá más. Y ese 30%, según he leído últimamente, hay días que ni siquiera tienen algunos hoteles gente que llene esas habitaciones, que ni siquiera es que digas que las cifras en los que están abiertos son buenas. No, para nada. Lo que ocurre es que ahora mismo cada uno se está haciendo su pequeña previsión. Es lo que decía, la incertidumbre realmente no te deja planificar el trabajo. Porque, bueno, sigue viniendo gente a trabajar a Alicante y necesita sitios donde quedarse. Y luego también sí que es verdad que hasta que no hemos tenido el cierre perimetral hemos podido disfrutar de esas pequeñas escapadas de fin de semana, de 2 días entre semana, pero ahora con el cierre perimetral del fin de semana todavía es mucho peor. No dan los números, evidentemente, no lo digo yo como gurú de esta profesión, es que no dan los números y cada vez menos. Uh-huh. ¿Y los hosteleros? ¿En qué porcentaje quedan todavía? Bueno, ahora mismo cerrados todos, pero sobreviviendo todavía, entre los que piensan que volverán a abrir la persiana cuando las restricciones se acaben. ¿Cuántos son de los que comenzaron? Bueno, pues la verdad es que no tenemos una cifra en concreto, puesto que, bueno, lamentablemente todos los locales de restauración no están asociados, pero sí que es cierto que después del verano ya hubo un 3% de establecimientos que tuvieron que bajar la persiana, y eso sí contamos con que el verano, entre comillas, bueno, pues no fue malo dentro de lo mal que va todo. Ahora mismo y después de este parón, pues suponemos que van a ser mucho más los que no van a poder levantar la persiana. Además, porque aparte del cierre hay otros problemas añadidos que supongo que iremos comentando más adelante, lo que van a limitar el que puedan levantar la persiana. Vanessa, los comerciantes, me da la impresión que lo habéis vivido de una forma distinta. Tú lo decías, algunos sí que tuvieron que cerrar, otros se mantuvieron en pie, mantuvieron sus negocios abiertos, y es que mientras todo se paraba en esos meses que vinieron después de marzo, había que seguir llenando la comida, y por esa parte no sé si vosotros os habéis librado de que os haya hecho tanto daño. A veces se tiene un poco la impresión cuando se abordan estos temas de que parece que el comercio está mejor, ¿no? Ciertamente sí que hay una parte, un sector de nuestro comercio que se dedica a la alimentación o que han sido servicios esenciales que han podido, mejor o peor, seguir funcionando y seguir trabajando.
No quiere decir esto que no hayan tenido una bajada de las ventas, probablemente pequeño, pero sí que han sufrido una bajada de las ventas. A veces cuando se valoran los números, si tenemos en cuenta supermercados o determinado tipo de superficies junto con el comercio, a veces los números se engañan, pero la situación del comercio es grave. Ese comercio esencial es verdad que se ha mantenido abierto y es verdad que ha estado desde el minuto 1 dando servicio y trabajando, pero por otro lado tenemos una serie de comercios, digamos, no esencial, que han ido sufriendo en primera instancia el cierre, después la limitación de aforo, limitaciones horarias, y hay que recordar que el consumo de este tipo de comercios también está muy vinculado al turismo. Por eso nosotros los comerciantes defendemos que el pilar económico y el equipo que tenemos que hacer es turismo, hostelería y comercio, porque verdaderamente ahora mismo los objetivos nuestros son los mismos, y esa parte de nuestro comercio no esencial, que en gran medida, dependiendo de si la ciudad es más grande o no, en este caso en Alicante, hay partes que dependen mucho del turismo, se están viendo gravemente perjudicados. El cierre perimetral les afecta, el cierre de la hostelería, al final estamos todos en el mismo barco, les afecta. Tenemos un porcentaje importante de comercios que va entre el 15, el 20, incluso más, de comercios que han cerrado, algunos de manera provisional, porque a veces nos encontramos que se está produciendo con este alargamiento un desgaste, una cantidad de gastos que somos a veces incapaces de asumir, y con el hecho de pensar que seguimos abiertos parece que no tenemos problemas, que seguimos ahí, pero verdaderamente la situación es grave y estamos llegando al momento en el que pueda ser hasta dramática, ¿no? ¿Cómo os han afectado a vosotros? Bueno, ya hemos tocado por encima, Victoria, de los hoteles también nos comentaba cómo les habían afectado a ellos, por ejemplo, el cierre perimetral, pero en vuestro caso, el hecho de adelantar el cierre de los comercios, ¿cómo os lo estáis planteando? Porque, claro, es todo tan nuevo para todos que muchos comerciantes no sabían si optar por hacer una jornada continua, si por parar a mediodía, pero empezar a trabajar antes. ¿Cómo se está? Llevamos unos cuantos días ya para poder hacer una primera valoración de cómo está afectando esto a vuestros negocios. En general, la limitación de los horarios, como nos ha cogido como todo, como una situación nueva para nosotros, en el ADN del comerciante está en primer lugar el dar servicio, ¿no? El estar ahí, el atender a sus clientes. Los negocios que tienen esta limitación horaria, en primera instancia, lo que han decidido en su mayoría ha sido alargar un poquito las jornadas. Hay quien ha decidido alargarla, hacer una jornada continua de 9 a 4, y hay quien ha decidido cerrar a las 2 y hacer una apertura de 4 a 6 o incluso de 4:30 a 6 para poder dar servicio, ya digo, a esas personas que por la mañana, si tienen que trabajar, es imposible que puedan atender. Sí que es verdad que venimos notando que diferentes circunstancias, el hecho del cierre de la hostelería, también el clima y también esta limitación horaria, y además el aumento muy importante de los contagios, ha hecho que las tardes desaparezcan. La gente por la tarde no hay venta, ¿no? Ahí es algo muy residual, de manera que la mayoría de los comercios, después de esta prueba piloto que se ha realizado, estamos detectando que en su mayoría se van a limitar a abrir por la mañana, a seguir cumpliendo los protocolos de manera estricta, a dar servicio, a ofrecer diferentes canales, las compras a través de WhatsApp, de las apps que están en marcha, dar ese servicio para seguir atendiendo a los clientes, pero sí que es cierto que el tema de los horarios nos ha limitado bastante y ha venido a reducir drásticamente las ventas en muchísimos negocios, especialmente los no esenciales, ¿no? Todo el tema de textil, joyería, hay muchísimos comercios que han visto muy, muy mermada su facturación de manera tajante y radical, no así sus gastos, ya digo. Uh-huh. Los hosteleros veían reducida su jornada con las primeras restricciones después de la Navidad. No sé ya cómo os afectó eso, pero de repente desde el Consell se decretaba el cierre absoluto de toda la hostelería en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo os tomasteis vosotros estas restricciones? Tú comentabas, es que ya no sabemos cuándo hacer la compra, porque no sabemos si de repente nos van a cerrar. No sé si es mejor, algunos dicen, casi mejor estar cerrados que para la situación que teníamos antes de cerrar. Bueno, la verdad es que cuando empezamos con las restricciones en cuanto a horario, ¿no? Que a las 6 de la tarde teníamos que tener cerrado, evidentemente lo que son las cenas, se lo cargaron, lo eliminaron. Hay restaurantes que prácticamente lo que trabajan es de noche, no trabajan de día, con lo cual el sufrimiento era mucho mayor.
después ya entramos en la limitación total con un cierre, con lo que, bueno, hay que inventarse, como dicen, o reinventarnos, aunque ya estamos hartos de reinventarnos. Y ahora lo que nos toca es pues el delivery o el takeaway, para poder seguir funcionando y poder seguir, bueno, pues cubrir gastos, por lo menos, porque evidentemente los pagos los seguimos teniendo. ¿Y cómo está funcionando ese takeaway? ¿La gente ha cambiado el chip y opta por llevarse la comida a casa en lugar de ir al bar? La verdad es que es algo que hay que agradecer, que nuestros clientes están respondiendo muy bien a esta demanda y, bueno, sobre todo los fines de semana el servicio es bastante bueno y, bueno, pues eso nos ayuda un poquito, es un granito de arena para poder hacer frente a los gastos que tenemos. Uh-huh. Por otra parte, Victoria, tú apuntabas que con estas restricciones se acabaron las escapadas de fin de semana, pero no sé si también como efecto colateral del hecho de que la hostelería esté cerrada, también hace que incluso entre semana pues haya bajado el número de personas que a lo mejor deciden alojarse en un hotel teniendo en cuenta que luego no van a tener por dónde salir a comer. A nosotros lo único que nos ha beneficiado, y no me gusta emplear mucho esta palabra porque lo que me beneficia a mí perjudica al sector de María del Mar en este caso, o sea, no lo toméis como algo que es literal. Que, bueno, pues los clientes comen y cenan en nuestros establecimientos, pero realmente es muy complicado traer a cualquier turista que solamente piense quedarse en la habitación sin disfrutar de la ciudad, y la ciudad, en este caso Alicante, es no solamente todo lo que le aporta la cultura, el sol y playa, sino una entidad gastronómica que ya estaba muy definida. Ya pasó, vimos por ejemplo en Nochevieja cómo os encontrabais de repente con esa limitación horaria que también influyó mucho en esas cancelaciones de última hora, precisamente porque los turistas pues no querían estar todo el día metidos en el hotel, tampoco comerse las uvas dentro de la habitación. Exactamente. Vamos a ver, todos tuvimos un pequeño margen realmente para que el cliente o sea, a las 12 se pudiera tomar, aunque fuera las uvas, sentados en la mesa, y evidentemente subir a la habitación ya con las restricciones que el Consell nos impuso. Pero al final te das cuenta que es un poco lo que nos pasa a todos, que no sabemos ya qué hacer, qué ideas tener, qué poner sobre la mesa para que los negocios de alguna forma sigan ingresando, aunque sea pequeñas cantidades. Esto se trata de que al final no podemos ingresar dinero porque realmente nuestros negocios en este momento son los más tocados por la pandemia, pero tampoco nos están dando tregua a la hora de dejar de pagar ciertos impuestos. Entonces aquí tenemos un problema de coyuntura empresarial muy grande. Y ahí vamos, de hecho, escuchábamos durante los últimos días que los hosteleros, por ejemplo, han planteado presentar una demanda colectiva con la que reclamar indemnizaciones, como ya ha pasado en otros países. Lo hemos visto en Alemania, en Italia o en Francia. De hecho, podría ser una de las demandas colectivas más alta de vuestra historia. ¿Os planteáis desde los hoteleros, por ejemplo, sumaros a una demanda de este tipo? Y ahora, por supuesto, lo comentamos contigo, María del Mar. Desde luego que sí que lo tenemos planteado. Tenemos que pensar que datos de hace 2 semanas decían que el PIB de España cae del 12,4 al 4,3. Hemos retrocedido 20 años para atrás. Sigo diciendo que tenemos un valor en el turismo en España importantísimo. Es la primera industria de este país. No voy a entrar en si se pueden hacer las cosas mejor, se deberían de haber hecho mejor, diversificar. No voy a entrar en ello. Yo me quiero centrar en el momento presente y actual y lo que ha representado en los últimos pocos años hacia atrás y lo que representa en la actualidad el turismo. Estamos hablando de un PIB directo alrededor del 14%, pero con una transversalidad que roza el 30%. Aquí el turismo cae, cierra un hotel, cierra un restaurante, y no es que cierre un hotel, cierra un restaurante, cierra el proveedor, a la calle los empleados con menos poder adquisitivo dejan de consumir.
Esto es una bola enorme y al final estamos hablando de que hemos retrocedido a cifras económicas en España de hace 20 años para atrás. Esto es lo que representa este sector y por eso tenemos que darle la importancia. Si no nos la da el gobierno, desde luego la vamos a coger nosotros. Y sí que estamos dispuestos a meternos en una demanda colectiva para, desde luego, que vean de una vez por todas la importancia de este sector en este país y que dejen de ningunearnos. Esto no puede ser el turismo sol y playa, esto no puede ser, es que aquí el turismo de borrachera. No, señores, que España se ha convertido en una primera potencia mundial en turismo y esto hay que ponerlo en valor. María del Mar. Mira, yo con respecto a la pregunta que le habías hecho antes a Vicky, me gustaría añadir también, porque el problema también está en que las comunidades son las que deciden qué restricciones tomar en su comunidad, ¿no? Nos encontramos con que, aunque no es mucho el turismo que estamos recibiendo, pero sí que es verdad que está llegando alguien a la comunidad, está llegando turismo. Entonces, la mayoría no saben ni que los locales de hostelería o ocio están cerrados. Porque yo, por ejemplo, este fin de semana me he encontrado muchísimos clientes que me han llamado por teléfono para hacerme reservas y, claro, cuando les hemos dicho, no, es que la hostelería en Alicante está cerrada, se han quedado de piedra porque tampoco, o sea, sí, en Alicante estaba cerrada. Entonces se ha quedado un poco así de piedra porque ni lo sabían, o sea, tampoco estaban informados de ello. Además, por ejemplo, yo, de hecho, he llevado comida a algún hotel aquí en Alicante. Y en cuanto a lo que hablábamos de las demandas patrimoniales, sí que es cierto, bueno, pues que realmente nuestros negocios se han visto mermados en su capacidad de trabajo, no porque nosotros hayamos querido, sino porque se nos ha impuesto. Por lo tanto, pensamos que hay que dar a esos sectores a los que tú estás restringiendo una compensación económica por el daño que se le está causando. Viendo que desde el Gobierno central se han sacudido las pulgas, como se suele decir, dando a las comunidades la capacidad de decidir qué hacer, pero las comunidades tampoco tienen en su mano dinero suficiente para poder paliar este daño, ¿no? Entonces lo que se está recibiendo son limosnas que no nos ayudan para nada. Y bueno, desde las diferentes asociaciones y a través de Hostelería de España se decidió hacer demanda colectiva demandas patrimoniales. Nosotros a través de nuestra asociación también la vamos a llevar a cabo. El que quiera hacerla en diferentes colectivos que hay las puede hacer, pero nosotros también lo queremos llevar a cabo, entre otras cosas también porque hay por ahí asociaciones que no están informando correctamente a los asociados de los gastos que esto puede conllevar. Entonces pensamos que antes de tirar hacia adelante es necesario que sepan los pros y los contras de estas demandas. Vanessa, ¿desde los comerciantes os planteáis sumaros a una demanda como esta que estamos comentando? El colectivo de comerciantes, al ser, como hemos hablado antes, un conjunto muy heterogéneo, no puede afrontar una demanda de ese tipo en su conjunto, porque ya te digo que hay sectores muy distintos que han vivido o están viviendo esta situación de manera diferente. Nosotros contamos con asesoramiento jurídico y hay muchos compañeros que están acudiendo a él de manera individualizada para analizar si tienen que llevarlo a cabo. Si lo llevan a cabo, por supuesto, nosotros les apoyaremos, pero nosotros apostamos más porque la situación salga adelante, porque se pueda crear un foro en el que podamos salir todos los sectores económicos que hoy estamos presentes aquí, podamos salir adelante. Y ahora mismo nuestra reivindicación está en torno a que las líneas económicas de apoyo y de ayuda se incluya el comercio, que no se valore simplemente el comercio que se trabaja, sino nuestra parte de comercio que tenemos, que está viéndose también muy perjudicada, que se pueda incorporar en esas líneas y después, paralelamente, todo este tema de demandas se vea de manera muy particular, dependiendo del tipo de negocio que sea y dependiendo de los números que arroje este negocio. Bueno, vamos a seguir hablando de números, de ayudas y de las principales reivindicaciones de estos sectores, todos tan importantes para el turismo, vital para la provincia de Alicante. Lo hacemos enseguida, una pequeña pausa para publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.